que cada vez que hay algo especial, algo destacado aquí en La Tucumana, está el querido León Torrente. ¿Cómo estás, León? ¿Cómo estás, León? Ana? Hola, León. ¿Todo bien, vos? Muy bien. ¿Cómo estás? Prestándole mucha atención a la canción esta. En 2 líneas le dijo rata de 2 patas, gonorrea, me parece un poco fuerte. Pero como que vos sos muy de analizar, ¿viste? Bueno, es que cuando estoy con los auriculares le presto más atención. Es que esta hora como que uno escucha la canción y se mueve, digamos, se mueve. Pero ahí mucho no prestamos atención a la... Sí. A ver, ¿cuál era? ¿Qué es esto, Colito? Esto es Becky G, bien. Bueno, Por suerte no estamos ayornando. Bueno, señores, decíamos que es un bloque muy especial, por eso está nuestro querido León Torrente con nosotros y siempre me acompaña. Cuando hay notas destacadas, está mi querido León Torrente aquí, por eso la vamos a presentar. Yo le pido a la gente que esté en el estudio un fuerte aplauso para Mayra Arena, fuerte los aplausos. Tiene un currículum bárbaro, pero es referente social, consultora política, que está en Tucumán disfrutando de este jardín de la República. ¿Cómo estamos, Mayra? ¿Cómo les va? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, la verdad que muy contentos de tenerte acá en la Tucumán. Muchísimas gracias. ¿Cómo te está tratando Tucumán? ¿Te tocó como el cimbronazo de esta locura? Me tocó un clima un poco pesado, ¿no? Sí, Estoy como un poco con problemas ahí. No me gusta, yo soy del sur, no soy de Buenos Aires, como ¿de mucha dónde sos gente vos? cree. Donde termina la pata de Buenos Aires. Ajá. Es decir, yo nací a 700... De Bahía Blanca sos. Casi 800 kilómetros de la capital federal, ¿no? Y Bahía Blanca es como, para nosotros, es la puerta de la pata. Como la tierra de Abel Pintos. La puerta, claro, que él dice Bahía Blanca porque como toda la gente que es de pueblos chicos suelen referirse, cuando van a Buenos Aires, con la ciudad más grande. Claro. Es decir, Claro. el que es de un pueblo pequeño, en general, cuando va a Buenos Aires dice, no sé, soy de Rosario, si Sí. Rosario es la más cerca, bueno. Abel Pintos es de Guaite, que es una pequeña localidad tan cerca de Bahía Blanca que ya se unieron las dos, ¿viste? Sí. Cuando las ciudades y las periferias crecen y se terminan Sí. uniendo. Y sí, tenemos varios famosos de exportación. El más Claro. famoso de todos es Ginóbili. Claro. Y después Mayra Arena. Y es una de las zonas más Sí. frías, entonces yo en Buenos Aires como que porongueo mucho, ¿no? Con los porteños que no tienen un invierno muy crudo, Sí. pero son llorones por excelencia y lloran por todo. ¡Ay, me encanta Mayra! ¿Y cómo es? Y yo es como que siempre como que sobredimensiono o sobreactúo bancarme el frío, pero Claro. realmente desde que yo vivo en Buenos Aires no invertí jamás en un camperón o en un saco, como si hubiera sido lo primero que hacía en Bahía Blanca, Claro. ¿no? Sí, sí. Casi no uso bufanda, es que yo julio, ponele, me puedo llegar a poner una bufanda, el resto del año no. Y me da mucha vergüenza estar acá y que el clima me Te tire. me deje, ¿entendés? Es como que me siento del lado de los débiles. Tus poderes no funcionan y acá, Mayra. no estoy cómoda en este lugar, ¿entendés? Yo Es que- siempre estoy entre eso, que ¿cómo te va a afectar el clima? Mantequita, ¿entendés? Es como, me siento bastante mal, me está volteando. Sos una bulleada acá. Exactamente, sí, exactamente. Estoy recibiendo lo que Es merezco. es una semana, bueno, ahora te da un respirito. Ahora es como un respirito, pero igual, como 32 grados. Hoy está pero- fresquito. Hoy está fresquito. Para lo que tuvimos la El semana. martes hicieron 40 grados. 40, Todos 40 me la dicen, sombra. no, y no te tocó lo peor. Y yo pienso, bueno, Yo le si dije. ustedes eligen vivir así, estoy en modo, el tucumano es tucumano porque quiere. O sea, Exactamente, claro. es terrible. Bueno, contanos qué te trajo a Tucumán. Sabemos que ayer tuviste una actividad, continúas hoy. Sí, en realidad ando recorriendo todo el país, el interior del interior, que es algo que me apasiona. Creo que hay una gran deuda nacional y sobre todo una gran deuda peronista con el desarrollo industrial de nuestro país, Ujú. ¿no? Siempre que se dan transferencias económicas o siempre que se redistribuye la riqueza en nuestro país, el gran error que cometemos los peronistas es dar por sentado que eso va a traer necesariamente o inevitablemente un desarrollo del capitalismo. Eso es Ujú. muy Sí. infantil. Lo que ocurre es que siempre espontáneamente se da el mercado. El mercado es algo que ocurre con plata, sin plata, con política, sin política, porque la gente naturalmente siempre va a buscar lo que necesita o como pueda.
Pero el capitalismo no es algo que se da espontáneamente. El desarrollo de las empresas, de trabajos bien pagos, terminar con la centralidad del AMBA, ¿no? Todas las provincias que producen mandan todo al AMBA a elaborarlo y después lo pagan con el doble de flete. Tantas en sus asimetrías lugares. tenemos. Exacto. Entonces, para mí hay que conocer toda la producción del interior, todo el sector privado y todos los sectores más pobres. Para mí el tema está en 3 cosas. Los sectores pobres, ver cuáles son las carencias materiales y en dónde hay, para mí, riesgo de marginalidad, que es algo que siempre hay que prevenir porque la marginalidad es otra cosa y no entra solamente en el orden de lo económico, ¿no? Hay muchas cosas. La marginalidad es más grave porque llega un punto en el que tiene un grado de no reversibilidad. Llega un momento que no es reversible. Y que tiene que ver con lo cultural también. Tiene que ver hasta con lo espiritual, ¿entendés? Llega un momento que vos sabés que ese tipo no lo vas a poder sacar. Con la pobreza siempre es multidimensional, puede estar en algunos lugares y en otros no, puede abarcar todas las áreas de tu vida, pero siempre que la política piense cómo mejorar cada una de esas estructuras lo va a poder hacer. En la marginalidad llega un momento que vos no podés hacer nada. Entonces, para mí es clave una de las cosas detectar dónde hay pobreza, qué pobreza es y qué riesgo de marginalidad tiene. La otra cosa es cuáles son los sectores productivos de cada lugar, claro, y qué tan lejos están de los pobres, ¿no? Qué tan lejos están los pobres de poder pertenecer, más allá de las transferencias económicas y más allá de los derechos, poder pertenecer activamente en la comunidad y producir, y qué producir estratégicamente en cada área, ¿no? Si vos te podés a vender bikinis en Tierra del Fuego, probablemente vendas muy poquito. Claro. Todo lo que tiene que ver con nuestro sector potencialmente industrial, el que está establecido, el que podemos desarrollar y cuál es la brecha con los sectores más pobres de cada sector. Y en tercer lugar, me parece que todo lo que tiene que ver con cómo esa brecha está en la mayoría de los lugares de nuestro país bastante aceptada. Porque en el norte argentino lo que se logra, que no se logra en el AMBA, es pobreza con paz social. Y cuando vos tenés pobreza con paz social es porque hay una aceptación de esa pobreza, ¿no? Al menos inconsciente, claro. O al menos no intencionada, pero aceptada. Yo siempre pregunto varias cosas, ¿no? Cuando llego a una ciudad, ¿dónde están los pobres? ¿Dónde está el sector productivo? ¿Dónde está el basural? ¿Sí? Porque en el interior, en las ciudades más grandes, por ahí los pobres podemos salir canasto por canasto, porque no nos conoce nadie. Pero en las ciudades chicas da un poco de pudor eso, y salvo los sectores ultra pobres o el que tiene el carro con el caballo, no hacen así la familia, sino que van al basural, ¿no? Y tienen una relación con la basura de esa manera. Todo lo que tiene que ver con mirar esas cuestiones me apasiona y me interesa, y me vuela a la cabeza el grado de pobreza que hay muchas veces en muchos casos y lo tolerado que está. Y vos decías que vas yendo por las provincias, por el interior, a ver con qué te encontrás. ¿Y con qué te has encontrado hasta ahora, en general y en Tucumán en particular? Bueno, Tucumán no lo caminé tanto, y a mí no me gusta caminar un día y decir conozco Tucumán. Sí. Así que a mí me preocupaba que no lo veo, no lo llego a percibir en el trato. Tucumán tiene una de las tasas de homicidios más altas del país. Per cápita, ¿no? Sí, había caído en 2022 y volvió a subir ahora. Ya, o sea, hay un problema ahí, ¿viste? Y yo pensé que se iba a percibir más en la convivencia social. Sí creo que del norte argentino es una ciudad que es mucho más ciudad y tiene gente de ciudad. El tucumano es un ciudadano. ¿Qué es lo que pasa en las otras provincias? Para la gente que nos esté escuchando, ¿qué sería eso? ¿Es más ciudadano? Es más ciudadano, es más personaje de ciudad. Mientras que en las otras provincias, aunque en las capitales haya una gran cantidad de habitantes, no se deja de tener la personalidad de pueblo.
Y cuando vos hablas de alguien, acá también, todos están, no son todos conocidos, pero por lo menos todos están a un grado o tenés un conocido en común. Sí, claro. Pero hay más personalidad de ciudad, en el sentido de que en el centro la gente no se mira tanto entre sí. O sea, es más como las ciudades, Sí, sí. no es el pueblo. Ojo, todas las provincias de la Argentina tienen un grado de vecino y de trato mucho más convivible, y ni hablar que cuanto más al norte más cálida es la gente, Claro. más al sur más fría. Eso es el clima. Yo creo en el clima, ahora Sí. está mal visto decirlo, pero yo creo en el clima como un gran interventor del humor y de incluso las personalidades o los caracteres de las personas, ¿no? Y me parece que Tucumán es como la más picante de las provincias del norte. Tucumán es una de las Sí, por provincias más picantes del norte. Por su densidad demográfica, quizás también. Tenés un palo y medio de habitantes, Sí. que eso en las otras provincias no llegás ni juntando todas Claro. las ciudades de todo el interior. Claro. Y que aparte que es un centro de atracción por las universidades, digamos, o sea, mucha gente viene de otras provincias a estudiar Estudiar. acá o inclusive Mucha también a trabajar. migración y Sí. mucha gente de otras provincias. Ujú. Me dijeron que este año y hace un par de años viene bajando un poquito eso, Ujú. quizás porque también las otras provincias empiezan de a poquito Claro. a desarrollarse. Sí. Y eso es súper interesante. A mí lo que más me interesa de Tucumán es cómo desarrollás y cómo aprovechás, porque las ciudades en realidad lo que vos tenés es una cantidad de enormes ventajas para el desarrollo del capital, o del capitalismo, o de las empresas, o como lo quieras llamar, y vos tenés que aprovechar esa densidad de población, es decir, la capacidad de consumir, la cercanía, que esté todo concentrado en muy pocos kilómetros a la redonda. Eso para las empresas es buenísimo. Ahora, el tema es cómo en una ciudad donde algunas familias, todavía no todas, ni todavía no la mayoría, pudieron comprarse el aire acondicionado, y la gente me cuenta que los cortes de luz son más que frecuentes, Sí. son casi Sí. una cotidianidad. Sí. Entonces, tenés la capacidad para tenerlo, pero no tenés la infraestructura eléctrica para soportar una ciudad. Sí. Entonces, hay que bancar una ciudad de un palo y pico de habitantes, y hay que tener la infraestructura para responder, y no está pasando. Y yo, que soy optimista con el futuro de la Argentina y que creo que nos va a ir mejor en el futuro, a medida que más te mejore la capacidad de compra y la capacidad de stock, porque esto es una diferencia clave entre los pobres del norte y los pobres del sur, ¿sí? Y es Sí. muy importante. Los pobres, yo hago muchas clasificaciones, del sur, del norte, urbano, rural, pobre de toda la vida o de cuarta generación, o el empobrecido. O sea, hay muchas formas distintas de ser pobre. Pero el pobre del norte es mucho más pobre en términos de stock. Sí. Es decir, en términos de estructura es mucho más pobre, es mucho menor el desarrollo, y es mucho más pobre la vivienda, la precariedad, la cantidad de ropa, la cantidad de muebles, la cantidad de electrodomésticos y la calidad o novedad de los mismos, la calidad y cantidad de acceso a la tecnología digital. Todo eso en términos de stock, el norte es mucho más pobre. En el sur no es que no hay pobreza. Sí. En el sur hay muchísima pobreza. Son menos pobres en términos de stock. ¿Pero por qué son menos pobres? Porque en el sur no puedes tener un rancho de silobolsa o de plástico y chapa, porque te morís. Claro. Entonces, en términos de stock, estás más obligado a sí o sí, aunque sea pegar un ladrillo. Sí. Ahora, en términos de flujo, El costo de vida es más alto el en el costo sur. de vida es Claro. carísimo. Y nuestro país, que todavía es unitario en algunas cuestiones, en Sí. unas cuantas, Sí. tiene, por lo general, las ayudas a los pobres, las transferencias de asignación, IFE o lo que sea que esté dando la política, suele ser universal, suele ser lo mismo. Sí, igualitaria. Exacto. más que Y equitativa. 50 lucas de AUH para un nene del norte es una cosa, y 50 lucas de AUH para un nene de Santa Cruz es otra, Exacto. totalmente distinto. Entonces, ojo, acá son más pobres en términos de stock, acá en el norte, pero son menos pobres en términos de flujo de dinero, porque la plata, yo sé que es impopular decirlo, pero Sí. la plata acá sí rinde un poquito más, bastante más que
un poquito más que en Buenos Aires y bastante o mucho más que en el sur. Sí, a uno a veces escucha, perdón, Ana, Sí. uno escucha el costo, por ejemplo, de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires y se espanta. Uno dice, bueno, con esa plata yo vivo y aparte en el está mes. todo dolarizado en Buenos Aires. Claro. Hay algo con los porteños. Igual los porteños siempre se van a estar quejando por todo. Pueden ser gratis alquiler y se van a estar quejando igual. Tienen un tema con... a ver, nadie ve lo que siempre dio por sentado, ¿no? Yo cuando era chiquita me pasaba eso con mis compañeros de la escuela, que ellos volvían a la casa dando por sentado que llegaban a la casa e iban a comer. O sea, daban por sentado que llegaban a la casa y había comida. Yo, que mi madre nunca laburó, nunca salió a buscar, nunca hizo nada. O sea, si nosotros no salíamos, no se comía, nunca di por sentada la comida. O sea, nunca tuve en mi cabeza, bueno, ahora llego a casa y hay para comer, ¿entendés? Y así, a un montón de niveles, lo que damos por sentado es lo que siempre otros resolvieron. En el AMBA, donde el más pobre de los ciudadanos tiene cloacas hace 40 años y el más pobre tiene gas hace 30, tenés un montón de cosas que dan por sentadas y que no aceptan que eso tiene un costo. Y si vos querés vivir en un barrio cool, que es súper cool y que tiene un montón tiene un costo. Entonces, los porteños te dicen los precios de los alquileres de Buenos Aires, pero te dicen los alquileres de la zona más rica de Buenos Aires, porque no se van a... Buenos Aires no es una moneda, es gigante. Claro. Yo la verdad que vivo en el conurbano, o sea, vivo en lo que decimos provincia, Sí. y no me puedo quejar. No estoy en condiciones de quejarme. Ir a la capital me es prácticamente gratis, tengo un tren de calidad y soy una persona que al ser del sur conocí lo que es pagar 200 mangos el colectivo y que encima sea un pésimo servicio y que pase cuando se le canta y no tenés otra opción, es decir, sos rehén. Sí. Y la verdad Nos es que eso pasa en el aquí AMBA también, no pasa. Esa es la situación actualmente en Tucumán. Claro, yo no soy la ¿Un pasaje persona... cuánto vale acá? De 50 kilómetros te vale 600 pesos. O sea, una Bueno, persona de que vive entonces, a 50 kilómetros... en ese sentido, claro. yo no soy la persona que vive en el conurbano y te dice, no, es invivible o Claro. es terrible o que llora precios, porque la verdad que yo creo que para el nivel de vida que hay y para el nivel de desarrollo, transporte, industria, comercio que hay, la verdad que es razonable. Sí me parece poco razonable cuando en las ciudades del interior se sabe que los empleados ganan un promedio de 150 lucas y pones los alquileres a 80 lucas, Exacto. que es más de la mitad. Exacto. Eso me parece un tema... Eso es una realidad. es Por una acá, realidad. ¿sí? Y en lo que es alquileres, yo la verdad que soy bastante... Esto acá no hablo en representación de mi partido, hablo en nombre mío. Como que yo soy un poco... A mí no hay ley de alquileres que me satisfaga. No va a haber ninguna. Porque para mí, el tipo que toma un terreno fiscal... El tipo que clava 4 palos en un terreno fiscal y espera a ver si nadie le viene a pegar un tiro y si nadie viene, construye una casa. Para mí ese tipo está haciendo patria. Para mí es ridículo que la gente no tenga 10 metros cuadrados de tierra para levantar ladrillo. En el país. Exacto. Y ahora que está de moda ser liberal y que está de moda que todos tenemos opciones, no es una opción no tener techo. No es una opción racional. No, para nadie, nadie quiere irse a dormir a la calle, ¿entendés? Nadie quiere sacar a sus hijos del lugar donde está. Entonces, no es una opción. Hay cosas, y te diría del orden de la mayoría en lo cotidiano, que no tienen opción, que aunque vos puedas bajar, es decir, puedes dejar de alquilar en un lugar caro e irte a uno barato, puedes dejar de alquilar una casa cómoda e irte a una más chiquita, pero sí o sí tenés que alquilar. O sea, no entra en el orden de las opciones. El acceso a la vivienda es no una, tener es una techo. gran deuda. Entonces, me parece que el inquilinato o el fin del inquilinato debería ser un objetivo de la política. Porque no hay nada, pero nada que oprima más a los trabajadores y que los aleje tanto de lo que es la capacidad de ahorro, que en realidad debería ser un derecho del trabajador, como alquilar y pagar todo el tiempo porcentajes altísimos por algo que nunca va a ser propio. Exacto. Ahora, bueno, estuviste en Tafí Viejo y hoy vas a estar en la Universidad San Pablo T. Sí. ¿Cuál va a ser el eje de ese encuentro? Vamos a hablar de lo que es desigualdades, no en términos guitarra de León Gieco ni cosa, sino de hablar de estructuras de las distintas tipos de pobrezas y las brechas que hay con la no pobreza, ¿no? Y cómo algunos que tuvimos muchas
carencias sí tuvimos otras cosas. Entonces, hablar un poquito de cómo está lo económico y lo material atravesando todas las áreas de nuestra vida y cómo lo político está mucho más presente ahora que está de moda bastardear la política. Sí. Más allá de que podemos criticar un montón de cosas estatales, la política está metida en todo, incluso en cosas que no llegamos a relacionar, pero que indirectamente hacen o no a la calidad de vida de una comunidad. Mayra, vos dijiste en otra nota que el peronismo falló en los últimos años en, digamos, quedar como muy pegado a que es solamente Estado, ¿no? Y regalar sí. como la cuestión privada a otro sector. Totalmente. ¿Eso vos pensás que es una falla digamos, desde las medidas concretas o desde la narrativa? Digamos, desde la creación de los discursos. Hay un poco de los dos, Desde la narrativa para mí pifió mal. Sí, bueno, este gobierno sin duda. Sí, yo ya no le pego a Alberto hace rato, por elegancia. Para mí no se le pega al que está en el piso. Homero, ya ¿viste el meme de los Simpsons? Dejalo, ya está, sí. Para Pero mí, bueno, al que está en el piso no se le pega. Yo fui muy dura cuando él tenía imagen positiva y mandaba a encerrar a gente que no tenía un mango. pero tiene, digamos, creo que ese es uno de sus grandes déficits, más allá obviamente de lo económico y demás, creo que desde lo político la falta de un relato propio, ¿no? Sí, es que no, para mí es más estructural, para mí es de un tema de gestión y de verse acorralado por su propio partido, por su propio movimiento y no responder ante eso. Y eso la sociedad argentina no te lo perdona. Eso la sociedad argentina, que vos te dejes verduguear, no te lo perdona. Entonces, para mí, lo de él pasa más por ese lado y por eso yo ya no pego, porque me parece... Sí, aparte falta un mes y ya está. Resistir lo que queda, Sí. digamos. No solo eso, ya pegarle a alguien cuando le pegan todos, el linchamiento a mí no me va. Las peleas son 1 a 1. Y en cuanto a lo que me preguntabas, que tiene que ver con el relato del kirchnerismo y la gestión del kirchnerismo, yo creo que se fracasó en una cuestión elemental. Cuando vos te ocupás de la pobreza, cuando vos asignás recursos, subsidios, transferencias, becas, asignaciones, todo lo que vos quieras dar, vos no podés dar por sentado 2 cosas. La primera, que el kirchnerismo dio mucho por sentado y fue profundamente liberal, vos no podés dar por sentado que el avance económico o la mejora económica que le estás brindando a esa familia necesariamente u obligadamente va a traer mejoras en lo sociocultural. Puede que sí, es probable que sí, pero también es muy probable que no, porque allí donde la pobreza tiene problemas del orden cultural y problemas de la falta de legitimidad escolar, problemas de falta de cultura de salud pública y falta de un montón de otras cuestiones que no pasan por el dinero, no estás solucionando ni mejorando de verdad o en profundidad la vida de esas personas. La estás mejorando en el sentido de capacidad de compra, pero no estás realmente dejando que esa familia salga adelante. Por supuesto, muchas familias en la pobreza, con solo tener una ayuda económica, mejoran todas sus variables. Pueden mandar a sus hijos a la escuela todos los días, pueden tener más salud, pueden mejorar la casa. Pero en muchas familias eso no pasa. Eso no pasa. Y pasa... O hay otra relación con el dinero y hay otra relación con las obligaciones y me parece que ahí fue muy liberal el kirchnerismo. El segundo error, que yo creo que es importantísimo, es dio por sentado que esa transferencia de ingresos y ese crecimiento en el consumo necesariamente iba a desarrollar la Argentina o desarrollar el capitalismo. Sí. Bueno, no es así, no funciona así. Sí, bueno, era como uno de los ejes de los discursos, me acuerdo de Cristina en el último periodo de su mandato, de su segundo mandato, que decía que no existía el capitalismo sin consumo y que era como el eje. Lo que pasa que eso está bien dicho. Lo que pasa que el consumo no necesariamente desarrolla capitalismo. Claro. Porque cuando la plata se va toda para 3 o 4 canaletas, que son la carne, que son los supermercados, que son las chapas, en el caso del que se puede comprar chapa, que en Argentina lo fabrica un tipo,
Entonces, no estás desarrollando empresas. Entonces, fueron liberales también en lo que es la inversión en un país. Y esto es uno de los principales ejes peronistas que tenemos que tener. La inversión tiene que ser estratégica. La inversión tiene que pensar en qué fuentes de trabajo creás, y por eso yo me obsesiono tanto con el interior, qué fuentes de trabajo creás y por qué las vas a crear para que sobrevivan cuando vos no seas gobierno, ¿no? Fíjate que mucha gente que dejó de ser pobre con las ayudas del kirchnerismo volvió a ser pobre cuando se le quitaron esas ayudas. Entonces, me parece que la política tiene la obligación de transformar. Y no es transformadora la ayuda si se deja la ayuda económica en seco. Vos tenés que pensar en la inversión de un país y tenés que pensar en cómo las variables socioculturales no puede ser liberal. Y el tercer error para mí, también importantísimo, también a nivel, hasta te diría filosófico como peronista, es que el peronismo no es el partido de los pobres. ¿Sí? El peronismo es el partido de los trabajadores, que abraza a los pobres para convertirlos en trabajadores y pone a los trabajadores a vivir bien, porque eso es lo que corresponde. Pero no se sobreactúa esta cosa hasta que estéticamente detestable, que yo no me banco, de sobreactuar pobreza o sobreactuar un lenguaje que claramente no es el propio, o amor por el choripán. O sea, anda a comer vos choripán. Yo ya comí choripán muchos años, a mí dame un pedazo de vacío, ¿entendés? Todas esas cosas de sobreactuar amor por lo precario, creyendo que así vas a ser más popular, es de un espanto y de una falta de ética también, en lo que es querer hacerse pasar o querer sobreactuar que estás con los excluidos, ¿no? Y los incluidos haciendo eso me parecen poco elegantes. Claro, sí, la idea de progreso entregada a otros sectores. La idea de progreso y acá yo creo que también entran los miedos del kirchnerismo comunicacional de creer que dar lugar a la individualidad o a los sueños individuales es ser individualistas. O creer que dar lugar al mérito y al esfuerzo que todos los argentinos hacen y que quieren que tenga sentido es ser un meritócrata. Y no es así. No hay que tener miedo de darle lugar al esfuerzo, al mérito, al individuo y a sus sueños propios. Entendemos que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, pero no tenemos la obligación de pedir sueños comunes o sueños estatistas o sueños comunitarios. No, de hecho el peronismo se caracteriza por eso, por la capacidad del obrero para empezar a decidir de verdad sobre su vida y sobre el futuro de sus hijos. Mayra, ha sido un lujo para nosotros tenerte. Muchas gracias por tus conceptos. Reiteramos que hoy también van a tener la oportunidad, aquellos que puedan estar. Tenemos el flyer para ponerlo, antes de despedirla. Aquí estamos. ¿Dice la hora? A las 18 horas. Ahí está, en la 18. Universidad San Pablo T, ahí en San Martín al 400. Muchas gracias. Perfecto. Mayra, gracias. Bueno, ha muchísimas sido un gracias. placer tenerte y escucharte. Muchas gracias. Bueno, Tengan muy buen día. Gracias. Gracias a vos también, León. Por favor.